Conectando Historias. Estamos aquí iniciando un nuevo proyecto informativo y de opinión. De eso se trata este espacio que ponemos a la disposición de todos nuestros seguidores de nuestras plataformas, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y desde luego en nuestro portal de noticias www.kitex.com.mx. Hoy es lunes 2 de septiembre. Es un día muy especial políticamente hablando. Es el día después del tercer informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está aquí con nosotros Salvador Morales Rubín, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California, como ha accedido a darnos una entrevista sobre lo que está pasando en el Seguro Social, como tanto lo que es administrativamente y desde luego el tema prioritario, que es el servicio a los derechohabientes. Pero antes de entrarle de lleno a la entrevista, permítame comentarle que, bueno, la noticia más importante también el día de hoy tiene que ver con el regreso a clases finalmente, ¿no? Después de una semana de paro de labores por parte de los maestros, se llegó a un acuerdo y este día regresaron a clases todos los pequeñines, bueno, la inmensa mayoría, porque por ahí hay un segmento del magisterio que está apostándole a, pues no a reventar los acuerdos, pero no están del todo conformes con la forma en que se llegó a este acuerdo. Finalmente el tema era la falta de pago a los maestros interinos, jubilados y pensionados, y el día viernes se llegó a un acuerdo en la Ciudad de México con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el gobernador Francisco Vega y los dirigentes sindicales. El hecho es que se perdieron 5 días de clases, básicamente, de un ciclo escolar que está compuesto por 195 días, o sea que ya se perdieron 5 de los 195. Para mala fortuna de la educación en Baja California, debo recordar que el año pasado también, que ya venimos arrastrando ese tipo de problemas, se perdieron más o menos 26-30 días del ciclo escolar. Esperemos que estos 5 días hayan sido suficientes para solucionar ya de fondo el problema magisterial. Pero ya, como dijo mi amigo el Mobles, vamos por partes. Ya vamos a entrar de lleno aquí a la entrevista con Salvador Morales. Salvador, el día de ayer en la noche, bueno, Salvador, su calidad de delegado, reveló a través de un comunicado la semana pasada de un fraude hasta por 1,000 millones de pesos en la delegación del Seguro Social aquí en Baja California. 1,000 millones. Tome usted en cuenta, ¿se acuerda de la foto que vio cuando ese famoso chino mexicano le encontraron paquetes de dinero en su casa? Pues más o menos andamos hablando de casi la mitad del dinero que tenía el chino en su casa. Ese es el tamaño del fraude que ha denunciado aquí Salvador Morales. Es la primera vez, creo que estás enfrente de un medio para hablar de esto. El día de ayer te comentaba yo, hicimos entonces, de acuerdo a la investigación que tenemos, revelamos un nombre de una persona presuntamente involucrada en este ilícito. Se trata de Víctor Clemente Galván, en su calidad de subdelegado, hasta donde sé, del instituto, pero se supone que es una red. ¿Cuál es la gravedad? Bueno, primero que nada, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo la detectaste, esta anomalía dentro del seguro? Alberto, antes de meternos si quieres a la información que con todo gusto la comentamos. Claro. En principio, felicitarte por este espacio que hoy inicia, según me dijiste. Hacíamos aquí cuentas antes de entrar al aire, son más de 20-25 años de conocernos y desde entonces yo he visto tu carrera siempre exitosa, siempre responsable, siempre en un periodismo que hace denuncia, pero muy objetivamente, y que nos ha pues informado a lo largo de todos estos años en los diferentes medios, aunque básicamente en uno en el que estuviste y llegaste pues hasta menos dueño, ¿no? Casi. Pero con muy buenos resultados. Entonces agradecidísimo de que nos des la oportunidad de hoy que empiezas este proyecto, acompañarte y estar aquí. Nos haces evocar otros tiempos también muy personales, porque
delante de un micrófono y dando una opinión es algo que también nos ha gustado mucho hacer y bueno, espero cuando ya no estemos en la función pública, de regreso a la vida ciudadana civil, poder retomar este buen ejercicio de analizar la vida pública. Mira, sobre lo que está pasando en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación de Baja California, son un par de cosas que han desencadenado todos estos hechos de información y pues, evidentemente la noticia es complicada, por eso llama mucho la atención, pero tenemos 4 meses haciendo un análisis de lo que nos entregan, la entrega de la recepción. Desde febrero yo tomé la responsabilidad de la titularidad de la delegación el 1 de febrero de este año y de allá para acá pues hemos estado analizando lo que nos entregaron, lo que recibimos. Y una de las partes más delicadas y más complejas de ir evaluando es el trabajo de la recaudación, del cobro de las cuotas obrero-patronales que hacemos a través de nuestras diferentes subdelegaciones. ¿Es el principal ingreso propio de la delegación? De hecho es... ¿O el único? Bueno, pues sí, en Baja California sí, y es tan importante que somos superavitarios. Nosotros y otras 8, nosotros somos 9 delegaciones, aportamos superavitariamente al instituto, ¿no? Y bueno, pues ese dinero subsidiariamente se utiliza para la prestación de los servicios, el 95% es del servicio médico. Ok, me decías entonces que parte de este normal proceso, ¿no?, que se da en cualquier instancia de gobierno, porque también hay que hablar que es normal en cualquier... Efectivamente. Ahí es cuando tú detectas, o tu gente detecta ciertas... Sí, el instituto tiene 76 años, entonces es la institución más antigua generada por la Revolución Mexicana y es sólida, es hoy por hoy pujante y estamos comprometidos en hacer que el instituto viva su mejor momento en este gobierno de la Cuarta Transformación. Y lo primero que hemos dado en resolver pues es la falta de eficiencia en la prestación de los servicios y en la cobranza particularmente, que es de lo que estamos hablando, o de nuestro aparato de la procuración de los ingresos de las cuotas obrero-patronales. Tenemos para medir la eficiencia indicadores de gestión. Está muy armada la cuestión de qué es lo que debemos hacer, cómo nos miden, y hay una normativa nacional que nos dice, bueno, pues no has cobrado aquí, si has cobrado acá, te falta notificar, necesitas ir por más patrones que no te han pagado, se te cayeron la recaudación porque la gente no cumplió sus convenios, o simplemente, como es el caso del 95% de la cobranza total se hace espontánea, la gente paga puntualmente. Los patrones bajacalifornianos son responsables. Entonces, bueno, esa parte. Pero del otro 5 tenemos que hacer la procuración del cobro. Y entonces, ¿cómo empezó todo este tema? Viendo que de las 5 subdelegaciones que tenemos en Baja California y Sonora, porque San Luis Río Colorado es una subdelegación y en Tijuana está concentrada Rosarito. Okay. Entonces por eso son 5, las otras pues son los municipios que tenemos. Y entonces el indicador es en la recaudación, en el cobro de las cuotas obrero-patronales que no se pagaron espontáneamente. Tijuana estaba por debajo y sigue todavía por debajo de la cobranza de Ensenada, cuando la economía de Tijuana es cerca del 70% de la economía estatal y la economía de Ensenada pues está por abajo del 10%. Entonces pues eso era catastrófico. Nos dijeron pues pónganse a averiguar qué es lo que está pasando, y empezamos a revisar nuestros indicadores. Nos dimos cuenta que no había notificación, que muchos patrones no pagaban y no pasaba nada, que algunos estaban inclusive activos y económicamente pues reportando, por ejemplo, en las autoridades como el SAT, y no pagaban, no enteraban, y tampoco se les iba y se les cobraba, en fin. La cifra que se ha manejado, y fíjate que no hemos hecho ningún comunicado, esta es la segunda entrevista que doy, porque la primera fue para AFN. Dora Elena Cortés me dijo que si accedía a tener una entrevista, y claro, con la información que ella tenía, y bueno, yo di mi versión como lo estoy haciendo ahorita. Sí, sí. Porque como funcionario también tengo ciertas obligaciones a guardar reserva,
desde luego pues hay una investigación sí la hay en curso. ¿Esta se llama en la Ciudad de México o está relegada aquí en la Procuraduría? Nosotros hicimos en la delegación nuestra parte y se presenta en Ciudad de México, y Ciudad de México nuestros normativos son el área jurídica los que presentarán lo que consideren conducente. ¿Cómo sale la cantidad de 1.000 millones de pesos? Cuando nosotros vemos, es que eso Iván, me desvié tantito, cuando nosotros vemos el potencial de la cobranza que tiene Tijuana en comparación a Ensenada, que estaba cobrando más, o en comparación a Mexicali todavía, entonces decimos cuánto debió haber cobrado Tijuana. Pues Tijuana dejó de cobrar 1.200 millones de pesos. Esa es la cifra, ¿no? Se hace una auditoría que en el caso del instituto se llama supervisión, ¿no? Entonces se hace una supervisión y esta supervisión nos dice en dónde nos faltó y qué es lo que nos faltó, cómo lo vamos a lograr, a dónde vamos a aplicarnos. Y siempre la intención es preventiva, correctiva, ¿verdad? El que ingresemos el recurso. Nos fuimos enterando de omisiones con carácter doloso, ¿no? O de complicidades entre funcionarios y patrones, ¿no? Y al hacer nosotros esta supervisión, también corrigiendo, íbamos notificando. Entonces empezamos a notificar a todo aquel que no estaba notificado. Y pues nos empezaron a llegar los patrones a decirnos, oye, espérame, pues es que yo sí ya pagué. Y es que yo ya pagué, a ver, aquí está tu expediente y dice que no pagaste. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ya pagaste? Y bueno, pues es que yo le di tanto a fulanito y a menganito, y es que di esto y es que hice el otro. Pues aquí tu expediente nos dice eso, nos debes tanto. Si tú tienes alguna cuestión que quieras denunciar, te recomendamos el órgano interno de control, nuestra Contraloría Interna, o las procuradurías, o sea, a la instancia que él quiera. Ve a donde consideres, pero por lo pronto necesitamos que nos pagues porque no conocemos ninguna otra circunstancia. Y en ese camino también nos enteramos de patrones, otros patrones que decían, oye, qué bueno que están haciendo lo que están haciendo, porque no estoy dispuesto a darles lo que me están pidiendo irregularmente para pagar, ¿no? Entonces, oye, pero ¿por qué accedías a eso? Presento una denuncia. Pues es que si presento una denuncia probablemente esté en la corresponsabilidad de un acto de corrupción. Pues bueno, asesórate bien, acude a un abogado porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? En fin, pero hemos estado personalmente, Alberto, con los patrones también diciéndoles, espérame, acude con nosotros, platicamos, no te vamos a hacer un problema más grande, vamos a resolverlo. Vamos a hacer... La política es que cumpla, ¿no? La parte de ahora, claro. Y no queremos, digamos, violentar a nadie, ni tampoco queremos complicar procesos productivos o que la economía sea algo que se vea impedida por nuestra acción de cobranza, que se debe haber dado con puntualidad y no hasta estas alturas. ¿Cuánto tiempo tiene esta auditoría? ¿Cuántos años venía como entiendo esta práctica? 5 bueno, años. Nosotros evaluamos 4 y el que está en proceso, ¿no? Y en esos 4 es el cálculo estimado que tiene 1.000 que debió haber ingresado, así es, sí. Ya. Es un asunto muy interesante, fíjate, por ejemplo, solo con los indicadores. Baja California está en un proceso explosivo de expansión económica, pero el sector más explosivo es el sector construcción, y particularmente Tijuana. O sea, nunca en la historia de Tijuana había habido un crecimiento de la construcción tan importante. Nunca, ni siquiera en aquella época en la que se desarrolló el Infonavit y hubo vivienda, o el anterior de vivienda en particular, con las empresas estas Geos, Subis, etc. No, este es el momento más importante. Y si tú ves nuestros indicadores de la recaudación de obrero patronal por concepto de construcción, pues, no está mejor que otros años, ni mejor que otras épocas. Al contrario, está por debajo de esos indicadores. Entonces, algo no está bien, ¿verdad? Entonces, por eso nos hemos puesto simplemente a trabajar, y lo demás ha sido la denuncia, pues no sé, tal vez muy anónima, muy protegida, de algunos que dicen, pues yo no estoy de acuerdo, pero no me puedo implicar más, ¿no?
Y nosotros como funcionarios públicos lo que tenemos que hacer es probar lo que encontramos y presentarlo, porque aquí hay algo muy importante, Alberto, no podemos dejar pasar. Tenemos una instrucción muy clara, el presidente López Obrador ha dicho, la bandera insignia de la Cuarta Transformación es el combate a la corrupción. Y si nosotros nos encontramos actos de corrupción, tenemos que denunciarlos. Y si estos actos son de otro momento, como el caso pues, de proceso de una gestión pasada, pues, y que en este momento están resultando o los estamos descubriendo, lo que tenemos que hacer es consignarlos, porque también hay una ley de responsabilidades de los servidores públicos que dice que si no hacemos eso, entonces nosotros llevamos una parte de responsabilidad por no hacerlo. Entonces, bueno, pues nos sentimos tranquilos haciendo nuestro trabajo, y cada quien tiene que responder por sus actos. De eso se trata precisamente la función pública. En el tema que te comento que ponemos, es evidente, ahí sí, no sé si tú puedas confirmar o no, el tema de la persona el subdelegado, está haciendo, es uno de los involucrados o investigados en esta situación. Yo no podría hacer eso. Cuando me preguntaron cuántas personas había, yo dije pues aproximadamente 8, que es lo que hemos estado hasta donde vamos, ¿no? No me corresponde tampoco a mí siquiera decir los niveles de responsabilidad. Es algo que debemos reservarnos. Sí puedo decir que es Tijuana, ¿no? Y particularmente el subdelegado anterior, porque eso sí lo quiero apuntar, lo decía esto hace ratito, Víctor Clemente, dejó de trabajar el día 31 de agosto. Dejó de trabajar para el Instituto Mexicano, presentó su renuncia. El pasado viernes entonces. Así es. Tengo una duda, o yo creo que muchos tenemos la duda, ¿y qué pasó con los trabajadores? Con las cuotas que van directamente, también benefician cuando lo pagan. Bueno, es que ese es parte verdaderamente del problema. El problema en el largo plazo. O sea, si tú eres un trabajador y hiciste tu aportación de tu cuota, porque pues, bueno, el Seguro Social paga el trabajador y paga el patrón, y te hicieron el descuento, el obligado a entregar ese dinero es el patrón, no el trabajador. Entonces, tú estarás eventualmente si te dieron tus talones, pues con la posibilidad de probarlo. Pero si no lo entregaron, cuando venga tu momento de jubilación seguramente vas a llevarte una sorpresa. Entonces necesitamos nosotros resolver eso de tal manera que se esclarezca y que se entere lo que se debe enterar. ¿Y un universo aproximado de trabajadores afectados por esta enfermedad? No lo sabemos. Pero son miles, deben ser. No hemos hecho ese... Digo, por el monto, pues. Pues bueno, no hemos hecho ese ejercicio. Eventualmente va a tener que suceder, estoy seguro de ello, pero yo más bien creo que cuando alguien te debe y lo tienes en los registros, pues hay que ir a cobrar, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir a cobrar. Y mientras sean patrones en activo, seguramente van a querer pagar. O sea, estamos en un momento muy pujante, muy sólido de la economía baja californiana. No veo cómo consideren ahorita que no pagar sus impuestos, o bueno, no pagar impuestos sobre los patronales sea algo complicado. Entonces habrá un programa especial para estas personas que... Los estamos notificando, sí, claro. Pero habrá un especial para que sigan cumpliendo y se pongan al corriente, ¿o? Creo que no es necesario que sea especial, porque parte del asunto es que tampoco les iban ni les notificaban. Entonces, al no notificarles no hay un ejercicio de cobro. Sí, pues, sabemos que nos debes porque estás en activo y ni entregaste ni te cobramos, pero cuando yo te cobre empieza la acción y nosotros tenemos tiempos, entonces no es necesario, con eso hay suficiente. Hay la esperanza de que parte de esos 1,000 millones... Yo estoy seguro que los vamos a recuperar. Debo decir que Baja California está en el lugar número 7 como delegación de importancia de recaudación. Difícilmente vamos a superar tal vez un lugar o dos más, porque primero está Nuevo León y Jalisco y la Ciudad de México, en fin. Entonces son de más del doble del tamaño de esta delegación. Pero hemos estado creciendo la economía baja californiana y eso se registra con nosotros en el número de patrones que tenemos y en el número de trabajadores que registran. Bueno, ya aclarado este punto, esperemos que... porque va pegado. Al final de cuentas, una de las demandas más sentidas de derechohabientes es la calidad del servicio que se presta. Definitivamente. Entonces, si al instituto le faltan 1,000 millones de pesos, pues es entendible que algo
se deja de prestar o no con eficiencia que se requiere. ¿Cómo andamos en ese proceso, Salvador, a partir de esta, ahora sí en la 4T? ¿Cómo se ha mejorado? Por ejemplo, ¿hay abasto de medicina? Sí, Baja California tiene un comportamiento muy interesante y creo que aquí es fundamental decirlo, derivado de un ejercicio muy responsable de planeación de las anteriores administraciones, pero en Baja California. El cuerpo médico que se dedicaba a la planeación lo detectamos, lo integramos y hoy está en la jefatura de servicio con nosotros en el área médica. Porque, por ejemplo, virtud a ese trabajo que no se hace de un día para otro y de un año para otro, son 2 o 3 años atrás, no tenemos desabasto. No hay desabasto en Baja California, en la delegación del IMSS. Ni siquiera para el tema del cáncer, que mucho menos porque se hace un cuidado muy especial. ¿Cómo se llega a tener esta capacidad? Haciendo un análisis primero de tu condición epidemiológica, de qué se enferman tus derechohabientes y qué es lo que más se demanda, en qué épocas y cuándo tienes que tenerlo entregado primero en tus almacenes y luego tus farmacias. Entonces ese ejercicio se mezcla con la parte financiera y se hacen los aprovisionamientos y se entrega. Entonces, cuando tú estás llegando a tu farmacia en la época en la que las enfermedades respiratorias son las más abundantes, pues tenemos ese medicamento. Pero también tenemos derechohabiencia con enfermedades crónico-degenerativas, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades coronarias, con enfermedades que ya sabemos la cantidad y el tipo de medicamento, porque cada mes van y hacen, además de su consulta, pues se acercan a farmacia para llevarse su medicamento. Entonces hacemos un ejercicio para que no les falte su medicamento cuando están ahí. Ha habido, sí, creo que no es ningún secreto, sobresaltos en el mercado, en la industria farmacéutica del país. A nivel nacional. Y de repente se nos han escaseado algunas claves, se dice, algunas marcas pues, o algunas sales, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es conseguirlas en el mercado privado y llevarla, entregarla o llamar, pues, lo que sea más eficiente, de manera que no se nos quede el paciente sin ¿Qué cobertura tiene ahorita el Seguro Social aquí en Baja California? Nosotros tenemos el 68% de la población. Estamos hablando de 2 millones de derechohabientes, 2.300.000, lo estoy diciendo en memoria, por sí. 2.300.000 derechohabientes. Es lo que atendemos con 9 hospitales. Para allá iba yo, hay una exigencia, no de ahorita, de hace muchos años. En Tijuana, en el caso de la zona este, hay una exigencia muy reiterada. En Rosarito tiene años una clínica ahí que... Ya está, ya casi. Sí. Ahí va. Y también el tema ya en Ensenada creo que tiene años que no hay una inversión importante en materia de... El problema más grave que tenemos hoy por hoy de carencia de infraestructura médica es Ensenada. Okay. El hospital número 8, la clínica 8 de Ensenada se inauguró en el 59, 58 más o menos. Entonces, imagínate. Y desde entonces hasta acá es la única instalación que el instituto tiene para prestar servicio. En aquella planeación se pensaba que estaría en operación entre 25 y 30 años con eficiencia. Pues ya está rebasada con mucho. Entonces ese es el problema que hoy tenemos. Como por 20 años. Nada más, ese es el problema que hoy tenemos. Entonces cuando las personas acuden desafortunadamente a un servicio de urgencia en Ensenada, pues se topan con una realidad en donde de normal estamos rebasados en 300%, o sea, de nuestra capacidad instalada. Entonces nos dicen, es que están en las camillas en los pasillos y es que están en el piso. Ya no están en el piso. Eso desde que llegué fue una instrucción precisa. Ningún paciente debe estar bajo ninguna circunstancia. Entonces generamos otra crisis, la crisis de las camillas por allá con la Cruz Roja, pero bueno, la Cruz Roja generosísimamente nos ayudó. En lugar de reclamarnos sus camillas, nos dijeron, tienes un problema de camillas, y te voy a regresar camillas, te voy a dar camillas, donaron camillas a nuestros hospitales con mayores complicaciones, que es la 20, precisamente de Ensenada, la 8 y la 1. Entonces, más un trabajo que se hizo del voluntariado de la delegación, y sigue eso. Bueno,
se acaba de hacer un evento con toda la intención de que del resultado de ese se compren camillas. Entonces, ¿por qué se trata el tema de las camillas? Porque no tenemos camas hospital. Entonces, al no tener camas hospital, no tenemos equipo médico. Y en urgencias estamos al pendiente de todas las personas, procurando estabilizarles y que tengamos espacio para iniciar su tratamiento. Debo decir que en muchas de las ocasiones, por esta carencia, pues el tratamiento se lleva a cabo en urgencias y en muchas ocasiones las gentes salen de alta de propia urgencias, completamente irregular. Pero ¿de qué tamaño es el problema? Más o menos como de 4 hospitales que nos hacen falta en Baja California para poder 144 camas, que es el estándar que tenemos de la construcción de hospitales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son 4 hospitales los que nos hacen falta de esta dimensión para estar en capacidad de atender el rezago, no de estar listos para los próximos 25 años, de atender el rezago actual. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, antes de decir los porqués, y a lo mejor cada quien nos imaginaríamos, pero sí les voy a dar una cifra que es alarmante, o una información que es alarmante. La última vez que se construyó un hospital en Baja California por el Seguro Social es hace 10 años, uno de 35 camas en Tecate. Es el último. Es el Estamos último. hablando de... Y el anterior, hace 20 años, el número 1, la clínica 1 en Tijuana. Y nada más. Y nada más. Estamos aquí con Salvador Morales Riubí, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, hablándonos precisamente de la problemática que enfrenta la dependencia a su cargo. ¿Y qué hay de las inversiones a corto plazo? ¿Cuáles son los proyectos de inversión en materia hospitalaria que tiene el seguro aquí en Baja California? Cuando llegamos, déjame dar un dato para mí muy importante. Yo llego a la titularidad de la delegación del IMSS propuesto por el entonces delegado de gobierno federal, Jaime Bonilla Valdés, que nos propuso, como propuso a otros a otros funcionarios a dependencias federales, porque esa es la nueva condición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces él nos propone ante el anterior director del seguro, Germán Martínez, hoy relevado por el maestro Zoé Robledo, y nos dejan en la titularidad y en el esquema de ver cómo se va a resolver la instrucción presidencial de la organización en delegaciones, ¿no? Okay. Entonces por eso somos titulares de delegación, asunto que ya está en marcha. Hay una propuesta, bueno, ya no es una propuesta, ya es un hecho, ya es una decisión del Consejo Técnico del Instituto de que las titularidades de las delegaciones las van a ocupar médicos o enfermeras a partir de un examen profesional de oposición, con conocimientos en administración pública y en administración y finanzas, y con una experiencia mínima en el instituto de 10 años. Nos pidieron a los que en este momento tenemos la titularidad esperar a que el proceso se termine para poder hacer la entrega, y lo vamos a hacer con toda responsabilidad. También nos dijeron que todo el que quiera quedarse al instituto pues lo va a poder hacer, a lo mejor no en la titularidad y a lo mejor no en Baja California, pero bueno, pues vamos a hacer nuestra parte porque venimos aquí a servir. Entonces este plazo es 2 a 3 meses, según nos explicaban, a partir precisamente de septiembre, o sea, del día de hoy que inicia el registro de aspirantes, el día de hoy, 2, que aprovecho, es un proceso que está en la página de internet del instituto, pueden bajar las bases y ahí inicia todo el procedimiento. Participan y pueden participar todos quienes estén en servicio y reúnan estos 2 requisitos más otros más que están por ahí, y pueden ser jubilados, no importa. Entonces esta parte es muy importante. Se trata de que tengamos la mayor cantidad de talento con la intención de ocupar esta responsabilidad tan importante, ¿no? Para precisarnos en el tema de la inversión, el de Rosarito es una inversión que viene de hace muchos años, ¿no? Pero Rosarito se complicó por el terreno, fíjate. Esa es una unidad médica familiar de 10 consultorios que estamos a nada, estamos a un mes probablemente de poderla poner en operación. Pero esa es una inversión... Esa es una inversión que se tardó 6 años, 6 años. Bueno, 7 con En el caso de ahorita del gobierno federal actual, ¿qué inversiones? ¿Ya hay un proyecto para Ensenada, por ejemplo? Sí, bueno,
nosotros tenemos... O anteproyecto, no sé. Un poquito más que eso, ya hay un proyecto. Nosotros tenemos en el instituto manera de organizarse, entonces cuando se hacen hacer un proyecto tiene que necesariamente partir de la demanda médica, de la demanda social de salud. Entonces se integra un expediente y se convierte en una propuesta, y esta propuesta se lleva a la parte muy específica de necesitamos una unidad médica familiar, es de atención de primer nivel, necesitamos un hospital general, regional, o necesitamos un hospital de alta especialidad, más o menos es el tema. Entonces nosotros, al plantear las necesidades de Baja California, ya en la titularidad de tu servidor del instituto, pues atendiendo a esta normatividad, y debo decir que con la extraordinaria participación del equipo médico que aquí encontramos, gente muy comprometida y gente muy profesional, entonces presentamos los proyectos, o sea, a Baja California, a la delegación Baja California, y urge un hospital que tenga capacidad resolutiva de tercer nivel. Actualmente los procedimientos más complejos los enviamos a Obregón, a Guadalajara o a la propia Ciudad de México, porque aun cuando la clínica 1 es nuestra clínica con mayor capacidad de especialidades, no tiene toda la gama de especialidades. Entonces hicimos un planteamiento y dijimos, no es posible que esta cantidad de derechohabiencia no tenga esa solución tan cercana. Entonces lo planteamos, se autorizó, tenemos un hospital de 260 camas autorizado para Tijuana. Estamos a nada de poderlo cerrar como un proyecto que se presente en Hacienda. A nada significa concretar la tierra. Okay. Estamos en pláticas con las autoridades. Algo muy difícil en Tijuana, conseguir un... Sí, bueno, pues todo el que conoce nuestra ciudad sabe que aquí nuestro territorio es muy corto y las utilidades son muy grandes, pero hay generosidad. Sí hay generosidad. Una inversión de 1.900 millones de pesos sí es tan importante como para pensar en que les ayudaría a detonar la economía de cierta zona geográfica o de cierto sector, en fin. Entonces sí es atractivo, estamos encontrando que sí lo es, y estamos a nada de cerrar esta posibilidad. ¿A dónde nos lo vamos a llevar? Estamos apostando con todo a que sea precisamente el sureste o la parte más al limítrofe entre Tijuana, Tecate, ¿no? Rosarito, de manera que pueda atender pues, la metropolización que tenemos aquí. Sí, tenemos también autorizado, y ya estamos, hoy precisamente estaremos en Ensenada más tarde para resolver el terreno para el hospital de Ensenada. Ya lo tenemos autorizado también, está a que nosotros concretemos la propiedad del terreno. Algo muy importante, el Seguro Social tiene por ley la obligación de gestionar terrenos y no puede comprarlos. Entonces, solo puede construir en terrenos de donación, venga de donde venga, del gobierno federal, estatal, municipal o particulares, ¿no? Entonces, hoy estaremos por allá en una reunión, no quiero anticipar ese dato porque no se nos vaya a cebar. Estamos a nada de conseguir un terreno. No te lo vayan a invadir como está ocurriendo allá en Ensenada. 7 hectáreas más o menos en Ensenada. 5 hectáreas. 5 hectáreas para resolver pues, este largo problema que han tenido los ensenadenses. También nos autorizaron ya la semana pasada, nada menos el viernes, una unidad médica familiar de 20 consultorios, que es un poquito más chiquita que la 27 que tenemos aquí en el Boulevard, aquí en Tijuana. Entonces también en aquella zona de la ciudad, eso ayudaría mucho a resolver. Si todo esto lo podemos concretar y estamos a marcha, ahora sí a marcha forzadas, porque no solo porque tu servidor tenga 2 o 3 meses de función pública por vivir aquí, no, sino por los tiempos de la presupuestación. Necesitamos que esto esté concretado antes de que se cierre el ejercicio de planeación presupuestal del 2020. Entonces, si esto sucede bien, el orden nos llevará a poder tener para Mexicali en el 2020 la planeación de otro hospital para el 2021. En fin, esto sería de 4 a 3, ¿no? Más o menos de 4 que se necesitan 3, pero cuando yo decía que eran de 140 y el de Tijuana es de 260 camas, entonces estaríamos casi, con este ejercicio estaríamos casi en la posibilidad de abatir el rezago.
Y para el 2021 también en Mexicali una unidad médica de 15 consultorios. Chava, para no abusar de tu tiempo, también, un tema que es toral en el tema en el aspecto del seguro, es la calidad de la atención. No tanto la calidad médica, básicamente la atención. La gente muchas veces va, le batalla para, por ejemplo, ir con el médico familiar, conseguir una cita, después pasar con el especialista. Bueno, es todo un... ¿Qué se ha hecho en eso? Porque pues, a veces llegan gente muy grave y en lo que llega al especialista, pues ya es... Tenemos cuando yo ingresé aquí a la titularidad en febrero, teníamos 6 meses. 6 meses de espacio para conseguir una cita de primera vez de médico especialista. Y 6 meses para una cirugía programada. Ahorita andamos entre 4 y 5 más o menos, ¿no? Más bien 4 y 3, porque hemos hecho muchas cosas muy ingeniosas y hemos contado con la participación del equipo médico. Entonces hacemos cirugías de fines de semana, hacemos jornadas especiales de cirugía. Nuestro equipo está trabajando los fines de semana, tenemos hospitales, les llamamos de tiempo completo, pero esto significa que damos citas para sábados y a veces hasta los domingos en especialistas y hemos ido avanzando. Sin embargo, tenemos un déficit muy grande, tenemos un déficit aproximado de personal del área médica de 400 personas y bueno, ojalá las pudiéramos tener. También estamos gestionando en conjunto con el sindicato. Por cierto, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, el actual responsable, el doctor González, hemos hecho un excelente equipo. Estamos trabajando muy de la mano para poder gestionar ante nuestras autoridades centrales el que se abran las plazas, el que se pueda contratar. Y pues ahí vamos. Tuvimos el mayor crecimiento en 12 años de ahora, cuando llegaron en marzo, abril, los nuevos especialistas, porque hicimos una captación nacional. Hay un draft de médicos especialistas cada año, ¿no?, en el Seguro Social. Entonces fuimos y les ofrecimos pues, la belleza de Baja California, además del trabajo del Seguro Social, ¿no? Entonces nos trajimos un muy buen equipo, pero pues seguimos ahí con un déficit. Entonces cuando alguien nos dice, oye, me cancelaron mi cirugía, fíjate que es que mi papá y nos exigen, y tiene toda la razón. Y a veces se molestan por la exigencia, pero pues no tenemos médicos. O sea, ¿qué podemos hacer? Y lo que yo me he ocupado es de ser muy transparentes. Y otra cosa, el que te falte personal no quiere decir que lo que sí puedes hacer no lo hagas bien y de buenas, como decimos en el Seguro Social. O sea, tenemos que hacerlo y hacer, si amas tu trabajo, pues estás dispuesto a hacerlo siempre con una sonrisa. Entonces, además de atender a todo nuestro protocolo, hay un protocolo de atención al derechohabiente, ¿no? Tienes que hacer con información suficiente, respetar sus derechos, hacerlo amablemente, desde luego en la privacidad de cada caso, respetarles el derecho a conocer, consentimiento informado y su firma en los casos de procedimientos. En fin, hemos ido reduciendo las quejas, déjame decirte, porque cuando a la persona le dices, mire, no le vamos a poder hacer su procedimiento porque tenemos esto, no tenemos médico, el fin de semana no va a haber procedimientos porque resulta que también los médicos salen de vacaciones, claro. Entonces pues no tenemos el caso del fin de semana, fin de semana, precisamente en la 1, y son cosas pues exageradamente hasta de risa o cómo nos pueden pasar. Pues bueno, nos pasan. No tenemos urólogo el fin de semana, ni para procedimientos de urgencia, ¿no? Entonces los que nos llegaron de urgencia los canalizamos a la clínica 20 y los resolvimos, pero el programado lo tenemos que cancelar. En fin, ese tipo de cosas nos pasa todos los días. Hay mucha, como todo ocurre en todos los ámbitos del quehacer nacional, obviamente hay mucha esperanza en el caso de la cuarta transformación. Sí se logrará. ¿Crees que, bueno, te quedan 2 meses, pero más o menos, no me cargan los 2 o 3 meses? No me quitas el posible. Pero sí, en materia ya
como dependencia. Ajá. Sí está encaminado esto para que la gente crea y perciba que realmente va a haber esa transformación en el servicio. Yo creo que sí, firmemente y con toda convicción te lo digo, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos combatiendo los actos de corrupción, estamos haciendo que el presupuesto rinda, porque lo hacemos, como dice el presidente, sin moches, sin piquete de ojo, como dice, Sí, sí. sin que le corten el copete, ¿no? Se ponga lo del pueblo. Entonces alcanza. Te voy a dar un dato muy interesante, muy interesante, y los que conocen nuestras instalaciones no van a dejar menos de estar de acuerdo conmigo. Cada año hay un presupuesto que se llama conservación, lo que significa mantenimiento, ¿no? Entonces, entre 50, 60 y hasta 80 millones de pesos por año, más o menos, dependiendo del año. Pues dime dónde estaban 50, 60, 80 millones de pesos en nuestras instalaciones, porque ya fui a todas las instalaciones que tenemos en toda la delegación. Y no se veía. Pues bueno, pues hay para un poquito, ¿no? A lo mejor, pero una pintadita. no, aquí. pues bueno, discúlpame, ¿no? Entonces, ahora sí, y la gente se está dando cuenta. Estamos haciendo con gastos de mantenimiento, no son las grandes obras, pero estamos llevando, si necesitan bancas, si es importante que haya una sombrita, que necesitan un techito porque llueve, que necesitamos cambiar un lavamanos, que los baños estén funcionando, que haya pintura, que se limpie, que sea higiénico, que los baños sirvan. O sea, eso es la cuarta transformación, hacer las cosas con responsabilidad, en lugar de andar viendo cómo te llevas ese dinero. Discúlpame, pero ya me echaste a andar. Y las mil y un maneras de creatividad para andarse burlando de los demás, ¿no? Yo creo que eso no debe pasar, y lo estamos logrando. Hay un plan, Zoé Robledo tiene un plan de transformación del instituto a partir de la instrucción del presidente López Obrador. Pues nos está tocando un pedacito de esa transformación y lo estamos haciendo con mucho gusto. Pues te agradezco mucho, Chava, gracias a ti. por tu participación en este espacio. Hombre, y esperemos que esos 1,000 millones de pesos que empiecen a recuperarse a la brevedad, pues se reflejen aún más en la calidad del servicio. Está ahora sí que en el turno al BAT, Juan Manuel Hernández Niebla. Vamos a seguir transmitiendo porque traemos un tema ahí. Es una disculpa aquí a nuestros seguidores. Es el primer programa. Bienvenidos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, todo será bienvenido. Por esta vez vamos a tener 2 invitados, pero el tema obligado aquí con Salvador era el tema del fraude, pero también obviamente no quisimos pasar todo lo que viene haciendo al frente de esa dependencia. Muchísimas Te agradezco, gracias. Salvador. Que haya mucha suerte. Gracias, Salvador. Ahora seguimos aquí para hablar con Juan Manuel Hernández Niebla, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Adelante. Gracias, Salvador. Gracias a ti. Bueno, básicamente tiene que ver con el primer informe. Bueno, constitucionalmente, lo que fue ayer fue el primer informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer informe del gobierno fue constitucionalmente, sin embargo, ¿cómo se llama? El presidente del gobierno federal apuntó que se trataba del tercer informe. Seguramente tiene que ver con lo que ellos llamaron informe el día del triunfo. También tiene que ver con el de los 100 primeros días de gobierno, total que para ellos es el tercer informe. Nos están comentando que por cuestiones de agenda, Juan Manuel Hernández Niebla tendría que acudir a otro compromiso. Lo vamos a reagendar. Una disculpa para él por este contratiempo, pero realmente el tema era muy importante con Salvador. Esperemos contar con su presencia próximamente. Básicamente el tema era con él íbamos a hablar del tema de la seguridad. Que en el caso de aquí de Baja California, nomás para replantear, bueno, a nivel nacional hoy nos amanecimos con 5 muertos, en el caso en Cuernavaca, un ataque armado ahí en las instalaciones de la central camionera de Cuernavaca, así sin más, llegaron unos hombres y rafaguearon ahí sus instalaciones, murieron 5 personas por lo menos. Y bueno, en el caso aquí de Tijuana, el parte nos indica que de las últimas horas que 4 hombres y una mujer
perdieron la vida en diferentes hechos. Entonces, esa es la realidad que vive. Ayer el mismo presidente reconoció finalmente que el tema de la inseguridad es un pendiente para su gobierno. En el caso de Tijuana, ya estamos hablando que la cifra de homicidios está superando los 1500, una cantidad muy preocupante, una cantidad que nos estaba ubicando para la gente que conoce, que vive aquí en Tijuana. Es una cifra que ya anda rondando, similar a la que se registró allá hace una década, en aquella cruenta guerra entre las bandas del narcotráfico. Y pues ya andamos en 1500, la cifra nos apunta que habrá de llegar más o menos a pasar a los 2000 de aquí al cierre del 2019. Y también a nivel nacional hoy se dio a conocer que, por ejemplo, en promedio en todo el país hay 80 ejecuciones, 80 homicidios. Entonces ese es un tema pendiente que seguramente lo vamos a reagendar con Juan Manuel Hernández Niebla para una próxima ocasión, que nos dé su punto de vista, sobre todo las estrategias que son necesarias desde el punto de vista de la ciudadanía para que el gobierno las retome y las haga suyas. Ya es hora de que las haga suyas. Estamos hablando de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, en el caso de Tijuana, que es la ciudad más violenta e insegura de Baja California. Básicamente ese era el tema, pero lo vamos a plantear próximamente. De momento, déjenme decirle que hoy estamos bien y de buenas. Hemos iniciado este espacio, espero que les guste, lo vamos a ir mejorando poco a poco. Gracias a los comentarios que nos han llegado a través de Facebook y otras WhatsApp, que nos están dando sus opiniones, sus felicitaciones por este espacio, por este proyecto que estamos haciendo con mucha pasión, básicamente con mucha pasión, mucha entrega para todos ustedes. Y finalmente, nomás hay que comentarle que, bueno, hoy es un día muy pesado aquí en Tijuana, mucho tráfico. Es un día feriado en Estados Unidos, mucha gente va a llegar va a ir de regreso al vecino país, entonces es de esperar que haya problemas aquí, sobre todo en las inmediaciones de las garitas de San Isidro y de la mesa de Octavio. Es el Labor Day, es un día muy importante que por el otro lado tendrá que ver con el flujo de recursos para todos los servidores turísticos, tanto en Ensenada, principalmente en la zona costa, Tijuana, Rosarito y Ensenada. Pues eso es hasta ahorita todo lo que hemos tenido con ustedes. Esperamos que nos sigan en las próximas emisiones de este espacio, de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la mañana. Reportó para todos ustedes Alberto Sarmiento. Que tengan buen inicio de semana.